Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 18 de Haciendo Círculos, podcast donde conectamos a las personas que hacen realidad la economía circular en Chile. La semana pasada estuvimos con Evelyn Silva de la DOM de la Municipalidad de Pucón, donde estuvimos hablando de las grandes iniciativas que tiene el municipio en esa comuna turística y que muchas veces quizás no se visibilizan, pero están avanzando ya a pasos gigantados, incluso con recolección selectiva. Si quieren ver el episodio, se lo dejamos acá a la izquierda, colgadito, para que lo puedan ver. Espera un poquito. Antes de comenzar el capítulo, te quiero recordar que en Haciendo Círculos somos mucho más que un podcast. Estamos recuperando pallets que están rotos y en desuso. Con ellos fabricamos estos galvanos y estas medallas para que tus eventos tengan un impacto positivo. Nos puedes encontrar en www.haciendocirculos.cl. Contáctanos por ahí y coticemos los premios de tu próximo evento. Ahora sigamos con el capítulo. Hoy día estamos con una empresa que hace rato queríamos entrevistar porque encontramos que lo que hacen es muy valorable y con un recibo que a veces también se complica mucho en la gestión. Y sobre todo por el tema de valorización local, que es algo que nosotros siempre tratamos de promover. Estamos con Andrea Opitz de Thermic House. Andrea, ¿estás por ahí? Acá estoy, José Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Los veo hace rato y me encanta lo que hacen. Sí, y nosotros, bueno, la zona en la que estás tú, que es, ¿no es cierto?, es Puerto Montt, tenemos mucha gente conocida allá porque es una zona en la que están pasando cosas Muchas súper cosas, interesantes con el tema de economía circular y el manejo de los residuos. tal Así cual. que felices de tenerte acá. Muchas gracias. Sí. Andrea, lo primero que te tenemos que preguntar es, ¿cómo empieza Thermic House y qué es lo que hace hoy en día? Mira, Thermic House parte el año 2013, hace ya 12 años atrás, por una necesidad interna de emprendimiento. Yo vengo de familia de emprendedores. Renuncié a un trabajo en Santiago, volví a mi ciudad natal y buscando alternativas de emprendimiento, que te juro que busqué muchas alternativas, siempre le puse el ojo al tema de los residuos, que yo veía que era un tema que estaba cada vez más en boga. En ese tiempo, hace 2 años atrás, decía, esto va a ser un problema en algún momento de la vida, y no me equivoqué, y ahí partí con esta idea, que en el fondo un poco en conversaciones con mi hermano, con algunas personas del área de la construcción, pero partimos súper conservadores de alguna manera, porque nosotros lo que hacíamos era traer el producto que se producía en Santiago, que este producto es un material aislante térmico en base a un 85% de cartón reciclado, y nosotros lo traíamos de Santiago y lo instalábamos. O sea, nosotros solamente hacíamos el servicio de instalación. Luego viene la pandemia y evidentemente la pandemia dejó en evidencia que éramos proveedor dependiente, el tema del costo de los traslados. En paralelo, nosotros medimos la huella de carbono de la empresa, la huella de carbono corporativa, y detectamos además que el 50% de nuestras emisiones venían de el traslado desde Santiago a Puerto Vara. Entonces ahí parte una necesidad de decir, bueno, economía circular es importante, en esta zona se generan muchos residuos, no hay valorizadores en la zona para poder valorizar. Recién Concepción, Santiago, incluso Perú, viajaba el cartón o el papel a esas distancias, y dijimos, bueno, esto no tiene, es como de perogrullo, si en el fondo, ¿para qué vamos a traer cosas de Santiago si acá estamos en el fondo generando los mismos residuos y el plan B es vertedero? Así que partimos hace 2 años y hoy día ya estamos súper consolidados. Seguimos haciendo el servicio de aislación, pero claro, nuestro abastecimiento ahora somos nosotros mismos. Entonces, por ahí parte la historia, y ahí ha sido una historia bien linda de emprendimiento y de generar valor finalmente a la región de los lagos, porque en todas las regiones se generan residuos y todas las regiones necesitan aislación térmica, porque tú sabes que 2 de cada 3 casas en Chile no tienen aislación térmica. Y eso trae otros problemas, trae la contaminación ambiental por el excesivo uso de leña, enfermedades respiratorias, calidad de vida, costos involucrados, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por ahí va. Andrea, bueno, puede ser, tocaste varios puntos que a mí me mueven la fibra, sobre todo por el tema del emprendimiento. ¿No es cierto? Ustedes hacen un helante que entiendo es celulosa proyectada, Exacto. que ¿no es cierto?, se instala en las casas, que tiene ciertas características que ya vamos a conversar. Pero
siempre los emprendedores cuando queremos iniciar un negocio o gente cuando quiere ver el negocio, lo más difícil es saber el producto que tengo o que estoy haciendo se va a vender o no. Entonces encuentro súper valorable, en el caso de ustedes, que partieron primero vendiendo el producto y después fabricándolo. Esa transición, si bien ya nos contaste que partió por una necesidad, ¿no es cierto?, de la emisión de la huella de carbono, del tema local, ¿pasaron ahí un periodo por el tema del Valle de la Muerte, algo que sea así del tema del emprendimiento que los llevó o los forzó a tomar esa decisión? A ver, en el fondo, Thermic House tiene como varias etapas, ¿ah? Te diría que los primeros 4 o 5 años yo trabajaba en paralelo en otra cosa, en el mundo inmobiliario, por lo tanto no le exigí a Thermic House lo que se le pudiera exigir como con necesidades económicas de poder, en el fondo, pagar las cuentas, básicamente. Ujú, Entonces, esos primeros 4 o 5 años de alguna manera estuvieron medio subvencionados. Luego después ya le di 100% el foco a la empresa y ahí se notó que la empresa empezó a crecer, a crecer, a crecer, pero claro, el Valle de la Muerte, más que Valle de la Muerte, porque yo te diría que no fue tan así, porque siempre hemos ido como creciendo, finalmente mostró la debilidad que teníamos en ese minuto, y hay que decirlo de esa manera, porque es duro, pero es así, de que dependíamos del proveedor. Entonces, claro, en esa situación de crisis, de pandemia, de escasez de diario, porque en ese minuto el proveedor lo hacía exclusivamente con diario, más el costo de transporte, en el fondo hacía que mi negocio iba a ser totalmente inviable en 1 año, 2 años. Entonces, por ahí parte como más que el deseo, la mm, urgencia de decir, tenemos que hacernos cargo, vamos al siguiente paso y es el momento de hacerlo. perfecto. Ya, ahora quiero entrar al producto en sí. Ya sabemos más o menos cómo fue la ruta, ¿no es cierto? Y el producto en sí. Eh, Ustedes no eran fabricantes de este tipo de fibra, ya lo dijiste que lo hacían con Diario Santiago. ¿Cómo hicieron el estudio de la tecnología? ¿Cómo llegaron? No sé, me imagino que trajes con algún desfibrador, algo por el estilo. Sí. Las máquinas las importaron. ¿Se nos puede contar de eso? La máquina la importábamos, nos hicimos asesorar por una persona que tenía conocimiento de este tema. De ahí empezamos a prueba y error, la fórmula, que en el fondo había que llegar a la fórmula perfecta. Mucho tiempo de inversión también en certificaciones, porque todo este producto tú tienes que certificarlo para poder estar dentro de soluciones constructivas del MIMBU y para que pueda ser un producto más allá de lo verde y lo romántico, que técnicamente sea equivalente o mejor que los materiales que hoy día existen en el mercado. Entonces, ese proceso fue largo y continúa siendo. O sea, en el fondo nosotros tenemos un presupuesto anual que va para más certificaciones, para más, en el fondo, ir hacia más tecnologización y siempre ir buscando la mejora continua, ¿no? Perfecto. ¿Y la materia prima cómo llega? ¿Llega muy sucia o la piden seleccionada? No, la verdad que al principio era recibo domiciliario, pero lamentablemente hoy día todavía tenemos un tema cultural que tiene que pasar necesariamente por un filtro anterior, principalmente para asegurar la calidad de nuestro producto y la seguridad de nuestro equipo. Porque, por ejemplo, no sé, tallas, comillas, que nos pasaron, es que dentro de un envase de cereal venía un vidrio de colado, por ejemplo. Mm, Entonces, eso es garrafal para la seguridad del equipo. O sea, más allá de que puedan siempre estar usando el elemento de protección personal, eso no puede pasar, ¿te fijáis? mm, Entonces, hoy día principalmente recibimos bueno, el 95, es un dato extra, el 95% del cartón que recibimos viene de la industria acuícola, que ahí empresas nos entregan directamente enfardados y debidamente secos y seleccionados, o pasa por un tercero que es un intermediario en el fondo que hace la pega de segregar y entregarnos el material correctamente. Bueno, nosotros lo entregamos, lo recibimos en el fondo enfardados, limpios, secos, sin residuos orgánicos. Hay ciertas características que necesitamos tener para justamente asegurar la calidad del producto. ujú. Sí, y el cartón en sí, bueno, a ver, hemos tenido varios invitados en el programa que en Chile tenemos gran posibilidad de reciclar casi todos los residuos que salen de una bolsa de basura, ¿ya? Entendamos la parte inorgánica. Pero siempre hay un problema en el traslado del residuo, ya lo mencionaste tú también antes. Porque, por ejemplo, en el caso del cartón,
mientras no se habilite la ley de reciclaje, el gestor es el que tiene que pagar el flete o el que en realidad que lo quiere disponer tiene que pagar el flete hacia una planta de Santiago, que parte se recicla en Santiago, parte se recicla en Concepción y otra parte se va al extranjero. Entonces la huella de carbono obviamente es gigante. Em, una planta como la de ustedes en un territorio, ¿no es cierto?, que obviamente tiene mucha generación de cartón porque hay mucha industria y también hay una densidad poblacional igual alta. ¿Cuánto recicla? ¿Cuánto cartón puede absorber tu planta en el año? Porque igual es un tema interesante. O sea, aparte de lo clásico que se hace pulpa, ¿no es cierto?, con el cartón de nuevo, estas tipos de soluciones, ¿cuánto podría más o menos, cuánto abarca Hoy de lo que día, se genera? mira, el potencial de la planta es cerca de 500 toneladas al año. El año pasado logramos revalorizar un poquitito menos de 400.000 o 400 toneladas en el fondo. Y básicamente, bueno, y ahí un poco entramos a la potencial demanda, que hoy día, la realidad es que hoy día todavía tenemos una capacidad ociosa, todavía falta potenciar la demanda. Tenemos camiones en lista de espera, porque, claro, si no potenciamos la demanda, no podemos seguir recibiendo cartón para su revalorización. Mm, Entonces, estamos trabajando muy fuertemente para poder transmitir que este es un producto que, si bien es reciclado, su principal beneficio no es ese, sino que además tiene condiciones técnicas tanto en la conductividad térmica, tanto en la parte acústica, en la resistencia al fuego. Hay mucho mito todavía que se dice que es cartón, prende. No, nosotros estamos constantemente haciendo pruebas de fuego de los distintos materiales, incorporando cada uno de nuestros procesos productivos para asegurar de que lo que decimos es lo que hacemos, en el fondo. sí, Entonces, bueno, sí, dale, no, cuéntame. sorry, te interrumpí. No, entonces en el fondo hacemos distintas certificaciones en IDM, que además tenemos la complejidad en el fondo por estar a 1.000 kilómetros de distancia y contar con pocos laboratorios a nivel nacional que hacen efectivamente la certificación de fuego. Entonces tenemos que mandarlos a Santiago, toda la estructura, digamos, que en el fondo imagínate la logística de lo que significa. Mm. Pero estamos constantemente avanzando, avanzando, avanzando. Quisiéramos tener 100 certificaciones, pero bueno, vamos avanzando porque tú sabes que la prioridad en una empresa chica son los sueldos. Sí, lógico. Em, Mira, y eso es un punto súper importante. Nosotros siempre, porque siempre se habla del que el producto reciclado en sí, o que viene de un origen de material reciclado en sí, es más caro, incluso a veces no tiene la misma calidad y algo por el estilo. En muchas de las entrevistas que hemos tenido siempre ha sido como que si yo voy a hacer algún producto de material reciclado, tiene que tener la misma calidad del producto que ya se está vendiendo en el mercado y ser competitivo. Porque pasa mucho que hay productos hechos de material reciclado que cuestan 2 o 3 veces más que el producto que ya está en el mercado. ¿Ustedes cómo están ahí en comparación a otros tipos de soluciones? Mira, esto es un servicio de aislación por el momento, ya es ¿Ya? un servicio de aislación, por lo tanto, nuestro precio a público contempla no solamente el producto, sino que además contempla la mano de obra especializada, el traslado del material, el manejo de los residuos también, que es algo súper importante que las constructoras lo incorporen, porque en el fondo a través de nuestra instalación de celulosa no tienen residuos en obra, ya, porque de repente con el Plumavit, en el fondo los residuos aquí andan Mm, volando por todos los. Eso no pasa con nuestro sistema de instalación. Entonces, considerando eso, claro, somos un poquitito más caros, pero si ponemos todo sobre la balanza, bueno, dependiendo con qué material lo está comparando, porque el Plumavit es lo más barato que puedes encontrar, mm. pero si lo comparas con la lana mineral, debemos estar un 10%, un 15% quizás más caro. Sí, pero Ahora estamos trabajando súper fuerte en reducir esa brecha, eh, para que eso se elimine, porque en el fondo estamos clarísimos de que el mundo o las personas o las decisiones de compra se hacen finalmente en base a lo económico. Soy verde hasta que me sale más caro el presupuesto, hasta ahí no va a sí, llegar. sí, pero 10 o 15% más caro no es caro, o sea, no, porque no es 2 o 3 veces más, ni siquiera una vez No, más. ¿Cachai? sí, claro. O sea, los mandantes, dueños de casa, ven el valor y la importancia, y lo pagan. La verdad que eso es así. Y lo otro también, o sea, el contratista, el hecho de que ya la obra tenga menos residuos, y de hecho toda la industria de la construcción va para allá, o sea, que casi no, la obra no genera un residuo. Sí, claro. Si la cabeza no me falla y capaz que esté mal, pero el 65% de los residuos de Chile, por así decirlo, vienen de la parte postindustrial, y de ese 65, el 35% proviene de la construcción, entonces no es un punto menor.
no es no es un menor. punto menor, sí. ¿No? Y la Eh, construcción está trabajando muy fuertemente para reducirlo, o sea, están tomando, mm. acciones superimportantes en ese sentido. Ujú. Sí, mira, nosotros algo de experiencia tenemos en eso porque en Morcas, que es, ¿no es cierto?, la empresa Ujú. que trabajo, teníamos una planta que fabricaba tableros de estos de Tetra Pak, ¿ya? Qué bueno, Lamentablemente ese proyecto no vio la luz. O sea, no pudo seguir porque, claro, lo que tú nos cuentas del tema de las certificaciones, que hay que enviar los tableros para Santiago y todo eso, es súper difícil competir. Entonces, por súper. eso lo que hacen ustedes allá lo encuentro súper valorable y que hayan encontrado como el camino para hacerlo. Oye, Andrea, voy a pasar a otro tema y voy a volver al tema del emprendimiento. Sí, ustedes fueron parte del desafío emprendedor del Banco de Chile. Sí, ¿Cómo, de la octava versión, sí. sí, cómo fue esa experiencia? ¿Tenían Fue más, otros, no sé, otros, ¿cómo se llama? ¿Otros competidores o proyectos relacionados con el tema del medio ambiente? O sea, sí, dio la coincidencia de que los 3 finalistas, o los 3 o los 4 finalistas que estábamos como, eran relacionados al mundo de los residuos de la construcción, Mm, sorprendentemente. La verdad que fue un proceso súper entretenido. Postulamos, por lo que me dijeron, 27.000 emprendimientos a nivel nacional. Ya quedar dentro de los 200 era un ganar, dentro de los 10 era, imagínate, mejor todavía, y nada, y fuimos a la final, así que tremendamente felices y orgullosos también, pues, de darse cuenta de que en realidad todo el esfuerzo que hay detrás genera un impacto y es visible y la industria lo valora también. no, espectacular. Y también me imagino que le dio harta exposición, harto conocimiento de marca, mucha gente los Sí, tuvo que haber contactado. no, olvídate, y además que tuve la suerte de que además nos eligieron para la campaña de la novena versión. Entonces Mm. estábamos con gigantografía de Thermic House, Andrea Opitz, no sé qué, en cada una de las sucursales de Chile había una foto nuestra, aparecía en el portal del banco mucho tiempo, que bueno, más allá de las bromas que me puede hacer mi círculo cercano, eh, bueno, es un nicho que no había explorado y que fue, fue muy divertido. Qué buena. Sí, está bien, po. Y bueno, y la siguiente pregunta tiene relación con eso. Porque ustedes, ¿cuál es su radio de cobertura? Porque si sale en publicidad para todo Chile, me imagino que igual te contactaron, no sé, de Punta Arenas, Valdivia, Temuco. Sí, sí, la verdad que sí. La campaña del banco, la verdad que es, o sea, una pyme como esta no tiene ninguna posibilidad de salir en un comercial de televisión, de salir o sea, en el fondo es muy difícil, ¿cachai? Entonces, claro, esto nos ayudó por un lado a hacer un check en el currículum de la empresa, Ujú. que te valida de alguna manera como una empresa sólida, seria, porque claro, los filtros que hay detrás de la clasificación son muy altos. Entonces, por ese lado, maravilloso. Y ahí también, más allá de la zona donde sea la ejecución de un proyecto, claro, te ven inmobiliarias, te ven constructoras de otro nivel de proyectos en el fondo, y que eso ayuda mucho, porque te da credibilidad, como te digo, ayuda también al currículum. Entonces, la verdad que nos sirvió muchísimo, estoy muy, muy, muy agradecida. Y eso también gatilló otro tipo de concursos, o sea, por ejemplo, el año pasado nos ganamos un concurso relacionado al mundo acuícola, a la descarbonización del mundo acuícola, liderado por ACME Chile, donde ahí nos ganamos un fondo de $20.000 para potenciar justamente la demanda, para que nosotros podamos recibir más residuos del mundo acuícola y podamos seguir. Ha sido un círculo virtuoso muy, muy atractivo. Perfecto. Oye, y en esa misma línea, nosotros siempre decimos que el Estado debería ser, como es uno de los grandes poderes compradores de Chile, debería priorizar la compra de productos Mm. hechos o de fuentes de residuos, ¿ya? Hechos de residuos, ¿no es cierto? Reciclados. Ujú. ¿Ustedes han tenido algún proyecto o algo estatal? Porque imagino que su cartera va más para el lado privado, ¿no? Sí, principalmente el lado privado. Ahora hemos participado de distintas licitaciones en hospitales, ponte tú. Eso fue hace unos 2 años atrás, donde habían 3 hospitales súper importantes de la zona del Maule que estaban especificados con celulosa. Y bueno, la planta la verdad que todavía está en modo incipiente, así que eh,
fuimos muy temerosos o muy resguardados con el presupuesto. Pero Mm, cada vez se van viendo más edificios públicos con certificaciones de edificaciones sustentables, por ejemplo. O sea, vamos caminando muy fuerte hacia allá. El Ministerio de Medio Ambiente está empujando mucho. Y yo creo que vamos por un muy buen camino. Más lento de lo que uno quisiera, pero vamos por un buen camino. Y hemos participado también de distintos jardines infantiles, de colegios, de escuelas, que son especificados desde el mundo público. ya, perfecto. Oye, se nos acabó el tiempo. Me quedaron varias preguntas en el tintero de la Sí. IRREP y otras cosas, pero lo vamos a dejar para quizás por una segunda entrevista. Perfecto. Eh, Andrea, antes de terminar, ¿cómo los pueden contactar, conocer de sus productos? Mira, página web, Instagram, LinkedIn, ahí está justamente apareciendo. Contactamos lo más rápido posible. Así que ahí están los contactos y muchas veces contesto yo misma o parte de mi equipo también. Así que súper abiertos a las dudas y preguntas. Y otra cosa que se me quedó decir es que esto sirve no solamente para edificaciones nuevas, sino que también para rehabilitación de vivienda o reacondicionamiento térmico de vivienda. Así que también que note mucho frío en su casa o tenga mucho gasto en calefacción, también nos pueden contactar. Perfecto. Oye, Andrea, muchas gracias. Esperamos seguir en contacto y bueno, a ver si nos podemos invitar en el futuro. De todas maneras, y pueden visitar nuestra planta también, súper abiertas las puertas. Perfecto. Vamos con esa palabra. Que estés bien. Que estés bien, nos vemos, gracias. Chao, chao. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por ver este capítulo. Les queremos recordar que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en Instagram, en ambas redes sociales como Haciendo Círculos. Eso nos ayuda un montón para seguir haciendo este contenido y seguir conectando a las personas que hacen realidad la economía circular en Chile. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien.